Entonces dijimos en el domingo pasado, la primera placa es, ahí está. Ustedes pueden, esto me acordé de traer el pendrive. Estamos mejorando. La primera causa de oración y ruego que yo hago es por los hermanos que solo piensan en sí mismos. Y no voy a leer los versículos porque los leímos el domingo pasado, pero pueden copiarlos. Segundo, mi oración y ruego es por aquellos que persiguen intereses personales. ¿Recuerdan? 2 Timoteo 3, el carácter de los hombres en los postreros días. Tenés que saber esto, que en los últimos días habrá hombres, y primero dice, amadores de sí mismos. Ahí entra la primera y entra la segunda. La iglesia no es para que yo me realice personalmente. La iglesia es lugar para que yo muera a favor de todos los demás. Porque mi satisfacción en la iglesia no es que yo esté contento, sino que los hermanos aprovechen el don que Dios me ha dado. Es muy triste cuando alguien se siente importante en la iglesia. Eso no estamos para ser importantes, estamos para servirnos por amor los unos a los otros. Amén. Y la tercera cosa que constituye mi oración y mi ruego es por aquellos que pretenden poner otro fundamento que no es Jesucristo. Y ahí sí decimos, nadie puede poner otro fundamento que Jesucristo. Porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres que Jesucristo, hombre. Amén. Entonces seguimos con la segunda placa. Quiero estar seguro. Sí. Esta la comenzamos el otro día. Por los que ofenden y lastiman al cuerpo de Cristo, sin darse cuenta que lo hacen con Jesús. Hermanos, la Biblia es para tomarla en serio. El apóstol Pablo, por revelación de Dios, tiene una figura fantástica que es la iglesia como cuerpo. Porque somos el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza. Y todos somos miembros los unos de los otros. Eso lo tenés que creer. Eso es así. Si yo no creo eso, estoy en otro lugar, estoy en el lugar equivocado. Porque si yo no tengo la revelación de que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que todos somos miembros los unos a los otros, ¿cómo puedo yo lastimar un brazo sin que le duela la cabeza? ¿Puedo? No. ¿Quién tiene algún dolor articular? Yo levanto primero después levanto la otra, así no se me cae el micrófono. Yo no puedo levantar un plato hace rato por los dolores de mi mano. Ahora, cuando lo hago, mi cabeza dice, ¿cómo me duele? Y cuando me duele, mi estado de ánimo que sale de mi cabeza, de los pensamientos que tengo adentro, decae. Hermanos, no se puede ofender a un miembro ignorando que estoy ofendiendo al mismo Jesucristo que es la cabeza de la iglesia. Y créeme, te lo digo con todo amor y respeto, si yo ofendo a Cristo, mi suerte está echada. Y ahí encontré en 2 Samuel, eso me gustó muchísimo, 2 Samuel 19:12. Dios siempre tuvo un pueblo para sí. Siempre. Infiel, rebelde, intermitente en su fidelidad a Dios, pero Dios siempre tuvo un pueblo. Y el pueblo de Israel, que era la niña de los ojos de Dios, era el pueblo
de Dios. Ahora, y fíjense lo que dice allí David. Vosotros sois mis hermanos, mis huesos y mi carnes son. Y en esto quiero hacer el énfasis. El rey David, con todo el poder que tenía, lo exaltado que estaba, la consideración que la gente tenía de él, él dice, ustedes son mis hermanos, son mis huesos y son mi carne. Extraordinario. Lo descubrí el otro día. Porque uno tiene la figura del Antiguo Testamento donde el rey y los súbditos. Pero en Dios no es así. Ustedes son mis hermanos, mis huesos y mi carne. Y después en Cristo, la iglesia ya no es Israel, es la iglesia. Todos aquellos que creen en su nombre y confiesan a Jesús como Jesucristo y son sus discípulos, son el pueblo de Dios. Ustedes son el pueblo escogido de Dios, nación santa, ¿verdad? Pueblo escogido por Dios para que anuncie las virtudes, etcétera, etcétera, etcétera. No ha cambiado el concepto de Dios para su gente. Somos el cuerpo de Cristo. Por eso, hermanos, por eso hay que tener mucho cuidado cuando nos tratamos de no ofendernos, de no lastimar. Porque si yo te ofendo, estoy ofendiendo a Jesús. ¿Se entiende, verdad? Mi oración y mi ruego es por los débiles en la fe, que no tienen fuerzas para diferenciar el Evangelio de Jesucristo de otros evangelios que andan dando vuelta. Y esto lo he dicho hasta el cansancio. ¿Cuántos evangelios hay? Muchos, muchísimos. Evangelio de Jesucristo hay uno solo. Por eso si ustedes les dicen el Evangelio de Jesucristo según San, cuando Jesús dice yo edificaré mi iglesia, y después dice el apóstol, si alguien anuncia otro evangelio es una buena noticia. La buena noticia de Jesucristo es que ahora nosotros tenemos libre acceso al Padre por la sangre de Jesucristo, porque Él llevó nuestros pecados en la cruz. Y ya no necesito esperar que el sumo sacerdote, el cura o el pastor me lleve la valijita de mis pecados ante el Padre para que me diga qué me pasó. Ahora, el evangelio del reino es el evangelio de Jesucristo. Ahora yo puedo ser gobernado directamente por Dios a través de su Espíritu Santo. Esa es la gran noticia. Amén. Pero hay otros evangelios. Y podemos hacer una lista enorme de evangelios. Hoy hablamos de una situación de alguien que comenzó bien. Un argentino comenzó bien. Hace muchos años. Y está terminando muy mal. No acá, en la tierra prometida de la prosperidad, del confort, del consumo. Y ha cambiado su mensaje. Y el evangelio es otro. Ahora la buena noticia es que Dios te hace propietario, te hace dueño. Dios te da 1000 cosas más que las que tenías. Y las cosas que uno puede escuchar son terribles. No es el evangelio de Jesucristo ese. Maestro, ¿dónde vivís? Vení, yo te voy a mostrar dónde vivo. Vivo en el Sheraton. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Ese es el evangelio de Jesucristo. El de la austeridad, el de la sencillez. No digo de la pobreza en el mal sentido, el de la sencillez. Hay muchos evangelios dando vuelta. Y algunos se confunden. Si yo soy hijo de Dios y Dios tiene todo, yo lo tengo todo. Un día alguien me dijo, yo soy hijo de Dios y por tanto heredero. Y yo le dije, mirá, tenés un pequeño error, porque el heredero se hace de la herencia del Padre cuando el Padre muere. Y yo que sepa, Jesús está vivo. No podés reclamar porque Jesús no ha muerto. Y lo que hacemos sucesiones. Los herederos van a tener la herencia
después que el padre se muera. Los hijos no tienen derecho a reclamar nada. Mis hijos que esperen sentados. El día que me muera que hagan lo que quieran, ahora que trabajen. Pero yo soy heredero del rey, macanudo, yo estoy de acuerdo, soy heredero del rey, de un rey diferente. Y mostrarme cómo vivía tu rey. Pero se usan mal, ¿vieron? Es otro evangelio. Tantos otros evangelios que andan dando vuelta. Podemos leer algunos versículos. Hoy también lo voy a dejar acá, pero voy a seguir. Porque quiero que leamos algunos versículos para que... 2 Corintios 11, 4. Por eso ustedes no dejen de decirle a los pastores las cosas que advierten. Ayúdennos a hacer mejor las cosas. Fíjense lo que dice el apóstol ahí en Corintios. 2 Corintios 11, 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que les hemos predicado, o reciben otro espíritu que el que han recibido, u otro evangelio que el que han aceptado, bien lo toleran. Los está retando feo el apóstol. Dice, ustedes creen en cualquier cosa. Se leen cualquier libro. Vayan a la librería de cualquier librería cristiana. Fíjense los libros que hay. Aterrador. Aterrador. Una vez en una ciudad del interior, estamos con una familia y la esposa, una mujer de Dios. Mira, Heriberto dice, mirá lo que por televisión escuché en el programa y pedí un libro. Mirá el libro que me un libro así, de un coreano. Digo, esto es terrible. ¿En serio? Y le mostré algunas cosas que decía, yo ya lo conocía. Digo, qué malo. Ay, me da lástima, es un libro. Y los libros no se queman. Ah, ¿no? Entonces me lo traje yo. Y lo quemé yo. Hermanos, tengan cuidado. Mi oración y ruego es por aquellos débiles en la fe, que quiere decir que no advierten, no se dan cuenta. Como una hermana que sí venía acá durante muchos años y se confundió. Y cuando pidió hablar conmigo, yo le dije, le advertí, mira querida mía, en ese lugar donde estás comenzando a ir pasa esto y esto, que es terrible. Y me dijo, pero ahí también se nombra a Jesucristo. Ni siquiera me da para decir, muchos dirán, en tu nombre hicimos milagros. Ni Señor. Hay mucha gente que nombra a Jesucristo. Cada vez más, y no me alegra, escucho hablar del reino de Dios. Pero en otro contexto y en otro evangelio. Yo escuché en un púlpito decir, porque el reino de Dios está dividido. Cuando terminó la reunión, me acerqué a esta persona y dije, mira, te quiero hacer una exhortación. El reino de Dios no se puede dividir. Porque el reino de Dios es el gobierno dinámico de Dios en el corazón de los hombres. Ah, no, lo que yo quise decir es que la iglesia está dividida. Confundir el reino con la iglesia es otro evangelio. La iglesia es el pueblo que se somete voluntariamente al gobierno de Dios. Pero el gobierno lo tiene Dios, no nosotros. Eso pasa. Por eso, hermanos, la exhortación es, tengan cuidado para diferenciar el evangelio de Jesucristo de otros evangelios que andan dando vuelta. Después ustedes lean en su casa los versículos. Pero pásame la otra y vamos rápidamente. Porque esto va a seguir. Mi oración y mi ruego es por los que desprecian la oportunidad de ser discipulados. Proverbios 12, 1. Proverbios es el libro de la sabiduría. El que ama la instrucción, ama la sabiduría. Después allí, Mateo 28, 19. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones,
bautizándolos, enseñándoles todas las cosas, etcétera, etcétera. ¿Cuándo yo termino de ser un discípulo? Nunca, nunca, nunca. ¿Saben por qué no termino nunca? Porque Dios nunca deja de trabajar en mí. Si yo creo que no tengo nada que aprender, quiere decir que Dios conmigo ya no tiene más nada que hacer. Siempre estamos aprendiendo de Dios. Y no hay mejor manera que ser enseñados que otro nos enseñe. Y no estoy diciendo relación maestro a discípulo nada más. Estoy diciendo de juntarnos 3 o 4. El viernes estuvimos en la casa de Pablo, con Diego y Guada, leyendo la palabra y los chicos. Comenzamos a salir, fue lindo el encuentro, ¿no? ¿Sí? Hermoso. Yo me sentí de bien, me hizo tanto bien aprender. Y de paso le comento una perlita, ¿no? Habíamos comenzado a leer Juan y estábamos en la boda de Caná. ¿Sabe qué fue el primer milagro de Jesús? Y hay una pregunta que el estudio que hacíamos era, ¿qué nos enseña el primer milagro? Bueno, que a Jesús le gustaba el buen vino. Así que ahí me siento más tranquilo. Una cosa que pasa desapercibida, que tiene que ver con las relaciones humanas o interhumanas en la iglesia. La cultura de la época era bien machista. La mujer era poca cosa, socialmente hablando. Pero ahí descubrimos una gran verdad. María estaba en las bodas, en el casamiento, y también había sido invitado Jesús y sus discípulos. Yo creo que era por gentileza María, ya que está tu hijo por acá, decirle que venga con los muchachos. Y fueron. Y allí cuenta que la madre le avisa a Jesús que se quedaron sin vino. ¿Y Jesús qué le dice? Mujer, todavía no ha llegado mi hora. Es decir, yo todavía no empecé a trabajar, no contés conmigo. María, ¿qué le dice? Hagan todo lo que él le dice. Lo pasó por arriba a Jesús. No lo escuchó. Los hijos dirán, y como mi mamá. Al final hace lo que ella quiere. Pero Jesús se avino a hacer lo que María había dispuesto. Cada uno interprételo como pueda. Yo creo que era para no avergonzarla en público, porque ya le había dicho que no. De manera que en el reino de Dios las relaciones son otras. El hombre no es más importante que la mujer. Por eso dice mucho más adelante el apóstol, tienen que darle honor como a vaso más frágil. Y Jesús, quizás para hacer quedar bien a María, se mandó 600 litros de vino, del mejor. Hermanos míos, procuremos ser enseñados en la palabra de Dios. Con José vamos a seguir insistiendo. Reunámonos en la semana. 2, 3, 4, 5. Provoquemos a nuestros hijos a estar con nosotros. Leamos las Escrituras. ¿Es tanto sacrificio un día a la semana? Un par de horitas. ¿Cuánto disfrutamos en el grupo casero, no? Yo ahora estoy faltando por la universidad, pero seguimos estando. ¿Y se puso lindo el grupo casero? ¿O no? ¿Sí? Sí, se pone lindo. Y hasta Eva viene. Mire qué lindo que está que Eva viene. No, es cierto. Porque allí, donde hay 2 o 3, ahí estoy yo. Hay que vencer esa fuerza que tenemos de quedarnos. Por eso mi oración y mi ruego es por los que, sin mala fe quizás,
desprecian la oportunidad de ser enseñados por Dios y por mis hermanos. Y acá sigue el último y lo vamos dejando por hoy. Mi oración y mi ruego es por los que pecan y no confiesan sus pecados. Los guardan en secreto y se tornan religiosos, perdiendo la libertad en el Espíritu Santo. Les dejo a ustedes la lectura de los versículos. Pero hermano mío, no confesar sus pecados, los pecados, y pretender seguir participando de la vida de la iglesia, te convierte en un religioso y en un hipócrita. Y te saca la libertad. No se puede alabar a Dios, bendecir a Dios en pecado. Es toda una figura, es toda una careta, es toda una religiosidad. Dios sabe, Dios sabe. Entonces yo sugiero, y estoy orando, ojo, no tengo nombres en mi cabeza, no, quédense tranquilos, no pienso en nadie, pienso en mí. Pero mi oración y ruego es por aquellos que por más pequeños que sean sus pecados, no los confiesan, los guardan y se convierten en religiosos porque siguen estando entre los hermanos. Muy bien, esta exhortación que les hago es para que todos seamos conscientes y que oremos los unos por los otros. En tu oración de cada día, si tienes un devocional diario, Señor, hoy quiero orar por aquellos que solo piensan en sí mismos. Primero yo, líbrame, Señor, de que yo piense en mí mismo antes que en vos y en los demás. Amén, hermanos. De eso se trata la cena del Señor, que ahora vamos a compartir. De entender y de discernir el cuerpo del Señor. Qué ganas me dan de adelantarme, ¿no? Pero todo tiene su tiempo. Oremos los unos por los otros. Si vos te das cuenta que a veces pensás solo en vos, si te das cuenta que privilegias tus intereses por los intereses de la iglesia y del reino, si te das cuenta que a veces estás poniendo tu fundamento que no es el fundamento de Jesucristo en cada cosa que haces, si te das cuenta que has ofendido o lastimado a alguien sin advertir que realmente es Cristo, si te das cuenta de que alguna vez has pensado en otro evangelio, y no lo digo intencionalmente, digo en la aplicación de tu vida devocional o de fe. Si te das cuenta que no tenés suficiente relación como para ser enseñado por otro en forma metódica. Y si te das cuenta que has pecado y no has confesado tus pecados, esta oración es para vos. Amén. Y yo creo, porque no sos muy diferente a mí, que caemos varios en estas. Así que bueno que oremos los unos por los otros. Oremos.